Aquí bajó Jesús y le dijo al pastor que fundara una iglesia en 1973. Aquí bajó Jesús hace 10 años y le dijo al pastor, funda una iglesia. Aquí bajó Jesús hace una semana y le dijo al pastor, funda una iglesia. Aquí bajó Jesús en el año de 1993 y le dijo al pastor, funda una iglesia. Pues no, que la iglesia de Cristo prevalecería. Mira, ¿qué le pasó a la Iglesia Nacional Presbiteriana? Hace 5 años se volvió anexo y luego se cerró. Aquí bajó Jesús hace como... Bueno, este ignorante que no lo veo, me ha parecido subido en las redes sociales, no sabe hacer la distinción de iglesia local e iglesia universal. Él entiende por iglesia universal la iglesia local. Y lo que no sabe esta persona, que seguramente es discípulo de Luis Toro, porque lo he escuchado de Luis Toro y de hecho tengo un video de Luis Toro que dice lo mismo, no sabe que su propia iglesia hace la distinción entre iglesia local, iglesia particular o iglesia universal. Entonces, esta gente que no conoce de estas cosas, repite lo que escucha, no estudia nada y ustedes van a ver que la misma iglesia católica también hace la diferencia entre iglesia local, la fundación de una iglesia local o de una parroquia, con lo que es la iglesia universal. Y si no me cree, vamos al documento, porque tenemos siempre documento, no hablamos ahí por boca de jarro, como quien dice. Vean estas iglesias o estas parroquias y ahí qué opinaría este hombre, que, repito, es un ignorante, no conoce lo que sea su iglesia, conoce lo que dice Luis Toro, ¿no? Pero vean esto. Se recuerda los 468 años de la creación de la Iglesia Católica de Bolivia. 468 años. La iglesia más antigua del país está en Córdoba. Fue construida en 1640-1676. Año jubilar de la Iglesia Cuba, por los 500 años de la primera catedral. Y por ahí me dicen, no, pero estos son recortes de diario, ¿no? Protestonto, ¿por qué me traes corte de diario? Bueno, vamos a ver lo que dice la iglesia, los diferentes episcopados de las diferentes iglesias de los diferentes lugares de parroquias locales. Bueno, vamos ahí. Acá tenemos Iglesia Católica Ucraniana, que es una de las 23 iglesias sui juris que está unida al Papa. ¿Qué dice acá? Veamos. Historia, nuestra parroquia celebramos más de 50 años. ¿Qué están celebrando ahí? Bueno, están celebrando que se fundó la parroquia hace 50 años. Bueno, sigamos. Iglesia Cubana celebra 500 años de su primera diócesis. Otra página de una organización oficial, esta del episcopado latinoamericano. Celebrando 500 años de su primera diócesis. Bueno, sigamos. AICA, otro órgano ese es el órgano de difusión del episcopado argentino, dice, celebra 90 años de la parroquia de Nuestra Señora el Buen Consejo. Sigamos. Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuándo fue fundada? Le preguntamos a este amigo católico. Fundada en 1929. ¡Wow! Sigamos, hay más todavía. Acá tiene otro documento oficial de lo que es la Iglesia Católica de Chile. Vean lo que dice. Este hombre, que es bastante ignorante, seguramente ni siquiera conoce esto, no conoce la distinción que su propia iglesia hace de iglesia local, de iglesia universal. Dice, la parroquia fue fundada en 1929. ¿Cuándo fue fundada? 1929. Ahí lo tienen, la página 96, para que lo vaya a buscar si algún día ve este video. Los orígenes del Fondo de Gobierno se colocan en la fundación, escuchen la palabra, la fundación de la primera iglesia de Santiago. Entonces, estos ignorantes, si estuvieran leyendo esto, dirían que la iglesia de Santiago se fundó en el año 1929. Porque no saben, no estudian su propio magisterio, que el magisterio romano hace la distinción incluso de iglesia local o particular, de iglesia universal. Nosotros también, los protestantes, hacemos la distinción de iglesia local de lo que es la iglesia universal. Cuando este ignorante pone las fotos de las personas de las iglesias locales que celebran su fundación, lo hacen porque justamente están celebrando no la iglesia universal fundada en esa congregación, sino que celebran
así como los católicos celebran la fundación de esa iglesia local o particular. Pero estos ignorantes no saben esto y vamos a seguir viendo videos porque no es el único. Vean estos ignorantes que se esparcen, ¿no? Se parten por todo TikTok. Hoy mi iglesia está de aniversario. Ah, qué bien. ¿Y cuántos años cumple tu iglesia? Está cumpliendo 45 años. Oye, y por cierto, ¿tu iglesia cuántos años tiene? La mía tiene 2000 años. ¿2000 años? No, sí, la iglesia de Drácula y tal. No, es la... No, tienen que dejar de hacer esas actuaciones que dan cringe. Otro más, ustedes vieron, ¿no? Otro más que dice lo mismo, la misma burrada que el protestante. Para ellos, el protestante está diciendo que la inauguración de una iglesia local vendría a ser la iglesia universal. Para nosotros no, y esta distinción nosotros la hacemos, pero no es el único. Vean lo siguiente, porque esta persona y el anterior, por ahí no me creen a mí. Bueno, vamos a escuchar a un sacerdote. Escuchamos lo que dice el sacerdote este. Les saludo desde la iglesia San Antonio de Padua de Sabana Grande de los Santos, una de las iglesias jubilares de nuestra diócesis. Nuestra parroquia está celebrando el 25 aniversario de su fundación, bajo los pilares fundamentales de la vida de San Antonio: Evangelio, Eucaristía. ¿Cuántos años celebraba? ¿Cuántos? ¿Desde cuándo? Desde su fundación. Bueno, estos muchachos que están en las redes sociales, que hacen actuaciones horribles, ni siquiera saben esto, que su propia iglesia celebra lo que es las parroquias locales, lo que es las diócesis de diferentes lugares, lo que es las catedrales también celebran, y esto piensan que eso significa celebrar la iglesia universal. No. Obviamente que la iglesia católica hace la distinción con respecto a eso. Pero todo esto, hermano, viene del ignorante este de Luis Toro, que es el que esparce toda esta burrada, ¿no? Y lo tengo acá a Luis Toro, un video cortito. Vean nomás cómo es que el que trae todo esto es este personaje que es sacerdote Luis Toro, que lleva a sus propios católicos a la ignorancia de su propia doctrina, de lo que decía la propia iglesia católica, y terminan saliendo estos engendros, ¿no? Vean esto que está acá. Agarren. Aguántense los oídos, ¿no? Porque grita mucho Luis Toro, pero vamos a escuchar. El año 1000, si era la iglesia de Cristo. ¿Por qué no existían en el año 500, si era la iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De vuelta, acá el ignorante de Luis Toro dice que nosotros no estábamos ¿por qué no estábamos si somos la iglesia de Cristo? Bueno, justamente lo que no sabe él es que todos los reformadores eran católicos. Lutero, sacerdote católico; Zwinglio, sacerdote católico; el mismo Calvino también. Todos los reformadores eran católicos. Lo que no eran papistas, no eran papistas como acá Luis Toro. Esa es la diferencia, no eran papistas romanistas, ¿no? Pero los reformadores justamente se llaman reformadores, no se llaman fundadores. Esta gente piensa que los reformadores en realidad no eran reformadores, eran los fundadores para ellos. Aún en la misma palabra le dice reformadores, que la misma Iglesia Católica del Magisterio actual los reconoce a muchos de ellos como reformadores. Tanto a Juan Hus, tanto a Lutero, no los reconoce como fundadores de dicha iglesia. Eso es una falacia que han repetido y que Luis Toro ha esparcido por todos lados, ¿no? Esta burrada de que Lutero fundó una iglesia, de que, no sé, Wesley fundó otra iglesia. Eso no es así, y tampoco incluso la misma, la iglesia católica los reconoce como reformadores de la iglesia, no como fundadores de otra iglesia, ¿no? De hecho, justamente por eso el catecismo nos llama cristianos y nos dice que estamos unidos a Cristo. Pero acá el ignorante de Luis Toro te dice que dónde estábamos, ¿no? Porque ellos piensan que nosotros un día caímos en el siglo XVI
y que recién ahí comenzó la iglesia. Bueno, esto es una ignorancia que repiten mucho los católicos y que no se sostiene cuando hablan con nosotros. Vamos a escucharlo de vuelta y igual le corto el video. Los separados no existían en el año 1000, si era la iglesia de Cristo. ¿Por qué no existían en el año 500, si era la iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nada. De nuevo, todos los reformadores eran católicos. Todos los reformadores. Lo que pasa es que él entiende que por iglesia católica infiere la iglesia romana, con el papa a la cabeza. Bueno, no. De hecho, ahora voy a mostrar un poco, que tengo acá preparado una diapositiva. Vamos a terminar de escucharlo y ya ahí muestro la diapositiva. La podrá vencer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro, y a mí me consta en la Sagrada Escritura, que le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo? Ahí podríamos preguntarle, ¿no? Si es si él dice que quiere estar en la iglesia de Pedro, bueno, ahí tenés la iglesia de Antioquía y tenés la iglesia de Oriente también, ¿no? Que tiene afirma o se arrogan tener los sucesores de Pedro. Ahí estaría un gran problema, ¿no? Luis Toro, si tuviéramos la oportunidad de enfrentarlo. Pero vamos a escuchar, sigamos escuchando, ustedes van a ver que repite esto, ¿no? ¿Quién fundó tu iglesia? La misma burrada. Tengo que ir a otra iglesia. Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo? ¿En qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Bueno, ahí tenemos al ignorante de Luis Toro. Y la pregunta es esta, ¿no? Los protestantes fundan iglesias en sentido de iglesia universal, que eso es lo que todos estos apologistas que les mostré entienden, ¿no? Cuando van a ver una congregación local, ellos entienden que esa congregación local está fundando una iglesia universal, lo que nosotros, los protestantes, y también los católicos entienden por iglesia universal, aunque tenemos una distinción entre los dos. Sí, lo que vamos a decir es que coincidimos en esto de que tanto protestantes como católicos, la teología aborda lo que es la iglesia local y lo que es la iglesia universal. Lo que sí, la única distinción es que el catolicismo, hablando de lo que es la iglesia universal, ellos lo tienen como que es la jerarquía, la institución, el papa a la cabeza, ¿no? Entonces, los protestantes fundan iglesia en el sentido de iglesia universal. No, primero dije que no, porque eran todos reformadores, eran la iglesia católica, y se llamaban reformadores, no se llamaban fundadores. Ya para empezar, no pueden leer, ni siquiera tienen comprensión lectora de a quién están atacando, porque están atacando a reformadores, que el mismo magisterio lo llama reformadores. Entonces ya es una ignorancia supina, ¿no? De esta persona que ni siquiera escuchan a su propio magisterio. Bueno, son reformadores, no fundadores, y vamos a ver lo que es las distinciones, porque no solamente eso, ¿no? La distinción entre iglesia visible y la iglesia invisible, no solamente iglesia local, iglesia universal. Vamos a ver lo que dice Calvino. He aquí como conocemos a la iglesia visible, donde quiera que veamos predicar sinceramente la palabra de Dios y administrar los sacramentos conforme a la institución de Jesucristo, no dudemos de que allí hay iglesia, pues su promesa no nos puede fallar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia universal, ahí tienen, hermanos, la iglesia universal es una multitud de gentes de acuerdo con la verdad de Dios y con la doctrina de su palabra, aunque procedan de naciones diversas y residan en muy remotos lugares, que están unidas entre sí con el mismo vínculo de religión. Bajo esta iglesia universal, de vuelta, están comprendidas todas las iglesias particulares, que es la que yo mencioné, las iglesias locales, que están distribuidas en las ciudades, en los pueblos, de modo que cada una de ellas, y con justo derecho, tiene el nombre y la autoridad de iglesia. En esta iglesia están mezclados los buenos y los hipócritas, que no tienen de Cristo otra cosa sino el nombre y la apariencia. Unos son ambiciosos, avarientos, envidiosos, malas lenguas, otros son vida disoluta,
que son soportados solo por algún tiempo porque no se les puede convencer jurídicamente o porque la disciplina no tiene siempre el vigor que debería. Así pues, de la misma manera que estamos obligados a creer la iglesia invisible para nosotros y conocida solo por Dios, así también que se nos manda que honremos esta iglesia visible y que nos mantengamos en su comunión. Entonces, ahí tenemos todas las distinciones que también la iglesia la hace la iglesia romana, pero con una pequeña diferencia en lo que determina lo que es la iglesia universal, porque el romanismo va a decir que la iglesia universal es todo esto, pero con la jerarquía y el papa a la cabeza. Mientras que nosotros vamos a decir, ¿no?, que la iglesia universal son todos los redimidos por Jesucristo, ¿no? Lo que vendría a ser también la iglesia invisible, porque obviamente que en la iglesia visible va a estar las cabras y las ovejas, ¿no?, que van a ser separadas, ¿no?, aquellos que no son, o sea, que personas que van a veces a la iglesia y ni siquiera tienen frutos dignos de arrepentimiento, son personas que no están convertidas, pero que asisten nominalmente, puede pasar eso. E incluso nosotros hablamos mucho de que una denominación no te salva, por eso es que las palabras de Calvino acá también tienen mucho sentido. Pero sigue, principios de la unidad. Bueno, esto lo había leído, lo leí con el tema de Winston, pero lo leemos para los que están llegando. Puntos fundamentales y puntos secundarios. Vamos diciendo que el puro misterio de la palabra y la limpia administración de los sacramentos son prenda de arras de que hay iglesias allí donde vemos tales cosas. Esto debe tener tal importancia que no podemos desechar ninguna compañía que mantiene estas dos cosas, aunque en ella existan otras muchas faltas. Y aún digo que podrá tener algún vicio o defecto en la doctrina o en la manera de administrar los sacramentos. Y no por eso debamos apartarnos de su comunión, porque no todos los artículos de la doctrina de Dios son de una misma especie. Hay algunos que son tan necesarios que nadie los puede poner en duda, como los primeros principios de la religión cristiana. Si surge entre los cristianos alguna diferencia en puntos que no son absolutamente esenciales, no deben ocasionar disensiones entre ellos. Bien, es verdad que es mucho mejor estar de acuerdo en todo y por todo, más dado que no hay nadie que no ignore alguna cosa o no es preciso admitir ninguna iglesia, o perdonemos la ignorancia de los que faltan en cosas que pueden ignorarse sin peligro alguno para la salvación y sin violar ninguno de los puntos principales de la religión cristiana. No es mi intento sostener aquí algunos errores, por pequeños que sean, ni quiero mantenerlos disimulándolo, haciendo como que no los vemos. Lo que defiendo es que no debemos abandonar por cualquier disensión una iglesia que guarda su pureza y perfección, la doctrina principal de nuestra salvación y administra los sacramentos como el Señor los instituyó. Entonces, todos estos ignorantes, hermanos, no son pocos, son muchos. Acá lo tenemos a Oliver Rabasi también, que agarró la inteligencia artificial, y ahí el hermano Seth, si está por ahí, es testigo. En Twitter agarró la inteligencia artificial y le metió la sofistería a Grok. La inteligencia artificial conoció la sofistería humana por el sacerdote Rabasi. Vean lo que le pregunta. Dice, y lo publicó esto encima. Y además, miren cuántas vistas tiene, hermano. 88.000 vistas. Llegó a 88.000 personas esta sofistería. Y pone, Grok la tiene clara, dice Rabasi. Y le pregunta, Grok, ¿quién fundó la iglesia bautista? Dime solo un nombre. O sea, encima lo condiciona a que le diga un nombre. Y Grok cayó, pobre, Grok cayó redondito. Responde, John Smith. Sigue diciendo, hola Grok, ¿quién fundó la iglesia luterana? Dime un nombre, dice, de vuelta. Y Grok cayó también de vuelta. Martín Lutero, claro, el tema es que no puede responder más Grok, o sea, lo tiene ahí atado a Grok y Grok podría responder, si lo dejara expresarse, podría responder y hacer incluso la distinción que no solamente lo hacemos los protestantes, ¿no? Que hablando de lo que es fundar una iglesia local o particular o una iglesia universal. Y sigue diciendo, no, siguió después también. Siguió con el tema y puso quién fundó la iglesia católica. Y pone Grok Jesucristo de Nazaret, claro, pero también infiere él que por católica es la iglesia romana, ¿no? O sea, el hombre es un sofista de primera, la inteligencia artificial cayó redondita. Pero bueno, como yo tengo presencia en Twitter, hermano, que no hay muchos hermanos en Twitter, le clavé ahí un tuitazo y pues igual me estoy bloqueado ahora con Rabasi, me bloqueó. Desde que descubrimos la cita falsa que dio, no, ahí me desbloqueó para siempre.
Pero bueno, ahí clavé un tuitazo, una respuesta, y le puse, no al abuso de Grok por parte de los sacerdotes sofistas. Entonces le pregunto a Grok, ¿no? Le digo, oye Grok, responde brevemente, ¿es una falacia afirmar que Lutero fundó la iglesia luterana cuando él nunca afirmó tal cosa? Y me responde Grok, ahí todo en el comentario ahí de mismo Ravasi, ¿eh? Sí, es una falacia, responde Grok. Específicamente una simplificación excesiva o una atribución errónea. Lutero no fundó la iglesia luterana como una identidad deliberada. Bueno, ahí Grok, el mismo Grok que había sido víctima de la sofistería de Ravasi, ahí pudo expresarse conmigo, le pregunté y pudo expresarse. No es todo. Le pregunté, seguí preguntándole. Responde brevemente, le pongo a Grok. Hay sacerdotes papistas que enseñan falazmente que por iglesia católica refiere exclusivamente a la sede romana. Aún y cuando hay otras iglesias reconocidas como apostólicas por Roma y no interpretan Mateo 18 como el papado universal, tal cual enseña a Roma. Y responde Grok. Algunos sacerdotes católicos romanos enseñan que la iglesia católica refiere exclusivamente a la sede de Roma debido a una interpretación tradicional de Mateo 16-18, donde ven pero como el fundamento de una iglesia centralizada bajo el papado. Sin embargo, otras iglesias apostólicas reconocidas por Roma rechazan esta visión, argumentando que por católica significa universal y no se limita a una sede. Esto también nosotros lo enseñamos, ¿no? Que no es una sola sede. La iglesia universal es